El Señor les bendiga, hermanos. En esta oportunidad quiero compartirles la palabra del Señor. La palabra de hoy va a ser de 2 Tesalonicenses 2:15, que dice así: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esto está en 2 Tesalonicenses 2:15. Es la carta que el apóstol Pablo le escribió, la segunda carta que le escribió a la iglesia de Tesalónica. Esta es una iglesia que estaba ubicada en la región de Macedonia, en Europa, una iglesia que se caracterizaba, según las cartas, los escritos de Pablo, por ser una iglesia que crecía en el conocimiento de Dios, crecía en el amor, en la santidad. Sí, Pablo elogia mucho a esta iglesia. Hay mucha revelación también en las cartas que Pablo escribe hacia la iglesia de Tesalónica. Y quería empezar definiendo lo que es la firmeza espiritual. Según lo que encontré en la definición, es la cualidad de lo que es estable o no se mueve, la firmeza de unos cimientos, ¿sí? ¿Qué es estar firme espiritualmente? Bien, estar firme espiritualmente básicamente es permanecer en la palabra de Dios. Es estar firme en la relación con Dios, en la comunión con Él. También es estar sujeto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estar dentro de la iglesia, ¿sí? La oración nos inserta en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es permanecer en su amor, y esto requiere de esfuerzo por parte nuestra. Amén. Es guardarse de la iniquidad del mundo, es no participar en el pecado y ser firme en las convicciones espirituales que usted ha recibido, que ha sido enseñado de parte de Dios, ¿sí? Pueden venir dificultades y pruebas, pero usted continúa en la fe. ¿Amén? Bien. En este tiempo de pandemia no es no es una licencia como para poder aflojar o disminuir en la firmeza de la fe, sino todo lo contrario, para ponernos más firmes en las cosas de Dios, permanecer en Él, ¿sí? En la carta de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Acá relaciona el amor de Dios con los mandamientos, y justamente el guardar sus mandamientos, guardar su palabra, también podemos decir que es estar firme en la fe. Bien, es estar bien plantado y posicionado en Cristo, en la palabra de Dios. Eso es estar firme espiritualmente, ¿sí? Un edificio con buenas bases y fundamentos no se derrumba fácilmente, sino que permanece. Bien, quiero hablar de algunos aspectos con respecto a la confianza en Dios, ¿sí? En primer lugar, voy a decir vamos a definir qué es la confianza, que es una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. ¿Amén? ¿Sí? Nuestra confianza está puesta en Dios. Es importante, hermano, hermana, confiar en Dios, en aquello que confiar en Dios, en todo aquello que está escrito en la Biblia. Si escrito está, ¿sí? Todo lo que tenemos en la palabra escrita de Dios, que es poderosa, podemos confiar en Él para que nos ayuden en todas las cuestiones de la vida. Amén. Es importante, una de las cuestiones, que repito, importante de la estabilidad es la confianza en Dios, ¿sí? El otro punto es la estabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de estabilidad, por ejemplo, lo que quiero decir es, por ejemplo, un edificio, si la base, digamos, un edificio no puede permanecer si la base no tiene un buen cimiento, si está constantemente en movimiento, ¿no? Hay muchas posibilidades de que se derrumbe, ¿sí? Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, discípulos de Cristo, debemos desarrollar una estabilidad espiritual, emocional, mental, por medio del Espíritu Santo. Una vez que está instalada en la verdad en nosotros, la verdad de la palabra, ¿sí? Debemos desarrollar una estabilidad por medio de la comunión con Dios.
El Espíritu Santo nos va ayudando a poder tener estabilidad, a poder tener paz, tranquilidad, ¿sí? Justamente aquellas cosas que el mundo no tiene, ¿sí? Bien, nadie construye, como ya dije, una casa, un edificio, para que se le venga abajo en la primera tormenta, ¿sí? Sino que uno quiere que permanezca. Bien. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, del versículo 46 al 49, Jesucristo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba bien fundada sobre la roca, o sea, bien fundada sobre Cristo. Amén. Acá cuando habla de lluvia, ríos, vientos, se está refiriendo en forma alegórica, en forma eh, a las pruebas, dificultades, ¿sí? Que no va a caer. La estabilidad es una característica que tiene que ser fundamental en la vida de un cristiano, ¿sí? El Espíritu Santo, como ya dije, nos da paz, nos da tranquilidad interior, internamente, ¿sí? Toma control de nuestra mente y produce esa paz, tranquilidad, ese sosiego, ese descanso que nosotros necesitamos, ¿sí? En nuestra mente, en nuestra alma, bien, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, ¿sí? Está todo unido, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? La comunión con Dios nos produce esta estabilidad que es muy necesaria en la firmeza. La inestabilidad, por el otro lado, es una característica muy común en la gente inconversa, en la gente del mundo, que no conoce a Dios. Común ver y escuchar personas que cambian todo el tiempo de estado de ánimo, viven continuamente en crisis y problemas interiores, problemas del alma, ¿no? Lo vemos constantemente, los problemas o enfermedades mentales como depresión, ansiedad, ataques de pánico, bipolaridad, etcétera, etcétera, que hay muchos más desórdenes, problemas mentales, son muy comunes hoy en la sociedad. También están problemas que aparejados con esto son problemas que vienen, por ejemplo, en las parejas, matrimonio, familia, ¿sí? Como hoy vemos, hay gente que todo el tiempo está cambiando de pareja, de relación, así como cambia, como si se cambiara de ropa interior, digamos, ¿no? El mundo, bueno, se mueve bajo estos parámetros, ¿no? Crisis en todo. O sea, la palabra crisis, todo el mundo está en crisis, todo hay crisis. La familia, la economía, crisis, hay personas hasta que eh, eh, si no tienen una crisis se inventan alguna, ¿no? Porque tienen que tener una crisis, no pueden tener paz. Por supuesto que el pecado, las obras de la carne, que son muy notorias en las personas del mundo, en los inconversos, todas estas cosas son las que producen la iniquidad, son las que producen la inestabilidad en el ser humano, que trae como aparejado las cosas, las cuestiones que mencioné recién. La palabra de Dios, por el contrario, provee de bases para un fundamento estable y permanente en la vida, ¿sí? La palabra nos provee de consejo, no solamente el poder del Espíritu Santo nos da paz y tranquilidad, sino que también la palabra, lo que está escrito, nos produce paz y tranquilidad y podemos confiar en esa palabra y nos da un fundamento para poder tener una vida tranquila, una vida en paz, una vida de confianza, de fe en Dios, en este Dios verdadero. Amén. Bien, también hay personas que no pueden, que tienen crisis porque no pueden satisfacer sus propios caprichos o deseos y se deprimen, se angustian, se ponen mal, ¿no? La sociedad es muy competitiva hoy. Una persona tiene algo y el otro está desesperado por tener lo mismo. Y muchas veces hay gente que vive en esta, como mencionaba Rolando en una de las charlas, que está desesperado todo el tiempo y en ansiedad por querer tener lo último, lo mejor, lo más nuevo, lo más novedoso, ¿sí? Hay gente que no puede contentarse con lo que tiene, no puede estar en paz y ser feliz y disfrutar de la vida con las cosas que tiene, sino que si no tiene lo mejor, lo último, lo más nuevo, no puede estar tranquilo, ¿sí? Y hay gente que si no lo logra se deprime, se pone mal. Bien, Dios nos llama al contentamiento. Contentamiento es muy importante. A disfrutar lo poco o lo mucho que ya hemos recibido. Todos hemos recibido mucho de parte de Dios. A ser agradecidos. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos y alegrarnos en Él por todas las cosas que ya poseemos, tanto espirituales como materiales. Bien. En el Salmo 34, un salmo muy conocido del Antiguo Testamento, en el versículo 10 al 12 dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos,
Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Una muy linda palabra con promesa. ¿Sí? Acá Dios, a través del Salmo nos dice que nos ocupemos de ciertas cosas, por ejemplo, refrenar nuestra lengua, nuestros labios, de apartarnos del mal, de hacer el bien, lo que nos va a dar estabilidad, buscar la paz y seguir la paz. ¿Sí? Tenemos que buscar la paz constantemente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justificados, nosotros, los que hemos vuelto a nacer de Dios, hemos vuelto a nacer de esta simiente imperecedera que es la palabra de Dios, de Jesucristo. Hemos vuelto a nacer del Espíritu, dice. Y Él está atento a nuestras oraciones, a nuestras necesidades. Así que no tenemos que preocuparnos. Jesús dijo, no se preocupen por la comida, por la bebida, por lo que han de ponerse, sino que ocúpense del reino de Dios y estas cosas serán añadidas, ¿no? Podemos concentrarnos en Dios, meternos en las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de nuestras cosas, de lo que nosotros necesitamos. Así que ten paz, hermano, en estas cosas y seguir confiando en el Señor. Otro de los puntos de los cuales quiero hablar, que está muy relacionado a la confianza, es la fe. ¿Sí? La fe viene de la palabra hebrea, una palabra hebrea que es emuná. ¿Sí? El concepto de emuná o fe está relacionado a tres puntos que son elementos esenciales, básicos de la fe, que es creer, confiar y obedecer la palabra de Dios. La fe es fundamental y muy necesaria en la vida cristiana para la perseverancia, ¿sí? La fe es lo que nos comunica con Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Esta es la definición bíblica de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6, un muy lindo capítulo del libro de Hebreos, un libro escrito, no se sabe con precisión quién fue el autor, algunos dicen Pablo, que fue escrito para los judíos de aquel tiempo, y en el capítulo 11 habla de todos héroes de la fe, de hombres de fe que ejercieron fe del Antiguo Testamento mayormente, y es muy lindo, así le recomiendo que lo lea. Bueno, volviendo al tema de la fe. La fe yo la puedo comparar como si fuera un puente entre nosotros y Dios. ¿Qué hace un puente? ¿Qué función cumple? ¿Sí? ¿Qué función cumple un puente? Bueno, comunica, transporta, lleva y trae, ¿no? Por ejemplo, cuando usted ve un puente, comunica por ahí dos ciudades, ¿sí? O lugares lejanos, ¿no? Es justamente la fe es el puente entre nosotros y Dios, ¿sí? Es el elemento que debe ser cuidado y alimentado diariamente. Nosotros debemos ser celosos y alimentar y cuidar nuestra fe diariamente a través de actividades espirituales como la lectura de la Biblia, la palabra que es la palabra de Dios, la oración. La edificación de su fe depende exclusivamente de usted mismo, ¿sí? Usted es el que va a decidir cuánto tiempo va a pasar con Dios, cuánto tiempo va a leer su palabra, cuánto va a leer, ¿no? Cuánto va a crecer. O sea, básicamente, usted es el quien decide cuánto quiere crecer y avanzar en la fe. Bien. Cuando surge una dificultad o problema, a quien buscamos primero por ayuda es en quien confiamos más, ya sea una persona o Dios. ¿Sí? Cuando a vos te surge una dificultad, una prueba, ¿a quién buscas primero? ¿A los hombres o a Dios para que te ayude a solucionar esta cuestión, este problema, esta prueba? Bien. Mediante la fe es lo que es el elemento a través del cual nosotros podemos vencer temores, miedos, amenazas, incredulidad, dudas. ¿Sí? En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sí? Dice el Salmo 27, del 1 al 3.
¿sí? Tenemos un Dios grande que responde a la fe. La fe también, además de ser un puente, es un título de propiedad, ¿sí? Imagínense, a usted le regalan una casa, le van a hacer un título de propiedad, que esa casa le pertenece a usted. Así Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nos convertimos a Él, Dios nos da fe. Es un título, ya tenemos fe. No tendrá que ser un motivo de preocupación. Oh, cuánta fe, me falta fe, voy a comprar fe al supermercado. Bueno, no se obtiene en el supermercado la fe. La fe se obtiene a través de la comunión con Dios, a través de la lectura, como ya dije, de la palabra y de la oración, ¿sí? Recuerde que tenemos la fe necesaria, ¿sí? La fe no tiene que ser un problema, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer es creer, ¿sí? Acuérdense que la fe son tres elementos que es creer, confiar y obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Sí, siempre la fe se dirige hacia la palabra de Dios. Bien, la fe que tenemos la usamos para obedecer y para agradar a Dios. También es necesaria, como ya dije, para orar y recibir promesas, para moverse en el terreno sobrenatural. Si quiere ver respuestas sobrenaturales del poder de Dios, poner las manos sobre enfermos, poner las manos sobre los enfermos, expulsar demonios y otras cosas más, operar por ahí en dones del Espíritu, es imprescindible el ejercicio de la fe, ¿sí? Bien, otra cuestión muy importante de la fe es que Dios responde a la fe y no a la necesidad. Usted puede tener mucha necesidad, muchas necesidades y no recibir nada de Dios, ¿sí? Repito, Dios responde a la fe y no a la necesidad, o sea que usted puede tener mucha necesidad de diferentes cosas, diferentes motivos y no recibir nada de Dios, ¿sí? Por eso es importante desarrollar, crecer en la fe para poder obtener las promesas de Dios que están escritas en la palabra, ¿sí? Bien, pero si usted ejerce fe, si cree en sus promesas, las cosas cambian y puede ahí ver la mano de Dios ayudándole, ¿sí? Las circunstancias, las dificultades, las pruebas cambian cuando usted ejerce fe, ¿sí? No significa que por ahí sea en 5 minutos, puede ser que le lleve días, meses, pero si usted persevera en la fe, va a ver la victoria en el área eh, por el cual usted está orando, está clamando, está ejerciendo fe. Bien, es triste ver a veces, muchas veces, personas que están tiempo, a veces meses, años en la iglesia, y no han desarrollado la fe en Dios, no han dedicado el tiempo suficiente, y bueno, no ven respuestas de Dios en su vida, tampoco frutos, ¿no? Vemos. Bien, invierta en la fe, invierta tiempo en Dios, crezca en la fe, crea en la palabra de Dios, conózcala, estúdiela, memorícela, ¿sí? Usted no tiene que ser una gran persona, no tiene que ser un gran intelectual, un filósofo, no requiere de grandes estudios o ser muy culto para aprender la palabra de Dios. Es cuestión de decisión, es cuestión de inversión de tiempo, de dedicación, de amor, de pasión, de dedicarle al tiempo, dedicarle a Dios, más que al tiempo, dedicarle a Dios el tiempo que necesita. Sí, es una, como ya dije, es una cuestión de esfuerzo, no es una ciencia oculta que es para algunos, sino que es para todos aquellos que están dispuestos y disponibles para pasar tiempo con Dios. Bien, ¿cómo sabemos si una persona tiene fe o cree en la palabra de Dios? Se lo puede ver por los frutos, las obras de esa persona, ¿sí? Bien, conocer la palabra de Dios, conocer sus consejos, sus promesas, nos da una ventaja muy grande y muy provechosa para la vida, ¿sí? En la palabra de Dios, no voy a entrar en grandes detalles ahora porque no es justamente el tema del cual estoy hablando, pero nos da consejos en muchos aspectos para que nos vaya bien en todo, ¿sí? Bien, sigamos. La perseverancia es lo cual quiero hablar ahora. La perseverancia es la constancia en la doctrina, en la fe, en la comunión con Dios, con la iglesia. Cuando hablamos con la iglesia es la comunión, congregarse, es participar, servir, todas aquellas cosas que hemos aprendido, aplicarlas todos los días, ¿sí? Bien, no se puede perseverar sin fe, como ya dijimos, la fe es el elemento básico para poder vivir la vida cristiana, la fe. Perseveramos no en cualquier fe, en una fe humana, en una fe en el Gauchito Gil, en una fe en superstición, en cosas que no existen, que no tienen fundamento, sino perseveramos en la fe del Hijo de Dios, en una fe bíblica, en una fe fundada en un libro que tiene más de 2000 años, ¿sí? Bien. Tenemos que velar por aquello que hemos aprendido, estar alertas, atentos en lo espiritual, cómo nos estamos moviendo, qué estamos haciendo para Dios, ¿sí? La palabra de Dios también nos genera, nos produce
ánimo y aliento para la perseverancia, ¿sí? Muchas veces si usted está pinchado, está desanimado, lo que puede hacer es leer la Biblia, leer la palabra de Dios, y va a ver si usted le dedica el tiempo suficiente, cómo la palabra de Dios lo va a animar. Deje que Dios le hable a través de su palabra, para que le dé ánimo, le dé aliento, le dé fuerzas, para perseverar, para continuar. Bien. Hay que pasar tiempo con Dios, ¿sí? Hay que hacerse el hábito de pasar tiempo con Dios. Él tiene que convertirse en el todo de nuestra vida, en el epicentro, en lo más importante de nuestra vida. Deja que Dios te levante, que Dios te genere fe, que Dios te restaure. Amén. Bien, ahora lo que quiero hablar es del esfuerzo. ¿Sí? Cuando hablamos de esfuerzo es otro elemento muy importante de la firmeza espiritual. El esfuerzo individual, el esfuerzo que cada uno tenemos que poner. Tenemos que poner nuestro corazón, dedicar fuerzas, energías, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo para el Señor y para sus cosas. Así es como funciona. ¿Sí? Dice la palabra, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, que lo voy a decir de chapa, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Bien, nosotros debemos esforzarnos en las cosas de Dios, ¿sí? En amar a Dios. ¿Sí? Dice en Lucas 13, el Evangelio de Lucas capítulo 13, del 24 al 25, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Bien, este es un punto muy importante, el esfuerzo. ¿Sí? Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente también. Vemos que ya del Antiguo Testamento Dios nos anima, nos exhorta, nos lleva a ser esforzados, a ser valientes. ¿Sí? Después, otro punto muy importante eh, de lo que venimos hablando es la santidad. ¿Sí? Bien, la santidad. Esto apunta a practicar la palabra de Dios y no mezclarse o practicar la cultura, las cosas del mundo. ¿Sí? Santidad es conducta, básicamente. Es rectitud, integridad, es andar con Dios, andar con Cristo. ¿Sí? No participar de aquellas cosas que desagradan a Dios, por una parte, y por otra parte, practicar hacia aquellas cosas que agradan a Dios. Bien, dice en 1 Pedro 1 del 13 al 15, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Cuando habla de quien nos llamó, nos referimos a Dios mismo, ¿sí? Tenemos que ser santos porque Dios es santo. ¿Ven? Bien. El reino de Dios, una de las cosas que quiero señalar, que también es importante, que el reino de Dios funciona por pasión y no por presión. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero? Nosotros la pasión viene de adentro, surge, nace de adentro por medio, en nuestro caso, por medio de los cristianos, por medio del Espíritu Santo, por el amor, por todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Y no por presión, es que no podemos forzar, presionar, meter a alguien dentro de la iglesia, obligarlo a que se convierta, a que sirva, a que haga las cosas de Dios. Esto simplemente nace por pasión. ¿Sí? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Justamente esto habla de la pasión. ¿Sí? Tiene que nacer a nosotros del deseo por las cosas espirituales. Dios no nos presiona para que nosotros le sigamos, no nos apunta con un arma para que hagamos lo que Él dice. ¿Sí? Una relación continua y constante con Dios produce ánimo y deseo en nosotros para con Dios. ¿Bien? El servicio a Dios nace de la gratitud por todas las cosas que Dios nos dio. ¿Sí? Cuando usted reconoce que lo que Dios hizo por usted, todo lo que Dios hizo por usted, porque me imagino que si usted me escucha debe ser cristiano de años o tal vez haya empezado, pero bueno, Dios seguramente ha hecho muchas cosas en su vida y el servicio, lo que nosotros hacemos por Dios, el trabajo que uno hace por Dios, ya sea en lo que está haciendo, no sé,
predicando o sirviendo en algún área de la iglesia o lo que fuera que esté haciendo, nace como gratitud por lo que Dios ha hecho, porque Dios lo ha salvado, le ha dado vida nueva, le ha dado esperanza, le ha dado salvación, le ha dado muchas cosas, ¿sí? Seguramente le ha dado una familia, le ha dado trabajo, dinero, un auto, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Le permite irse de vacaciones, darse ciertos gustos, ¿no? Bueno, eh, a través de eso, bueno, nace la gratitud hacia Dios, ¿sí? Nosotros no servimos como para ganarnos el favor de Dios que ya tenemos, sino como lo hacemos para agradecerle a Él por todo lo que Él nos hizo, ¿sí? Aparte, cuando uno sirve a Dios, hay una recompensa interior que no es, que es espiritual, ¿no? Un gozo que es inefable, que viene como producto de servir a Dios. Sí, seguramente usted lo habrá experimentado en alguna oportunidad. Bien. No estar firme espiritualmente, volviendo a, a la firmeza espiritual, no estar firme espiritualmente es tomar las cosas de Dios de una forma muy liviana, muy poco seria, no darle a Dios el lugar que corresponde. Por ejemplo, una persona de doble ánimo, como describe la Biblia, es una persona que no está firme. ¿Por qué? Porque es inconstante en todos sus caminos. Por ejemplo, para darle un ejemplo, una persona que viene una vez a las reuniones, que no participa en reuniones de oración, que no le habla a nadie, que no ora, no lee la Biblia, que no tiene interés o muy de vez en cuando, es una persona totalmente constante y no es firme, ¿sí? Eh, por ejemplo, un hermano, algunos yo decía, pensaba en los hermanos meteorito. ¿Por qué meteorito? Porque cada tanto caen en la iglesia, ¿no? Bueno, no es una persona, un hermano meteorito, no es una persona que está firme en la fe, ¿sí? Bien, una persona que no está firme, una persona que tiene muy poca o falta de participación en las cosas espirituales, ¿sí? Para decirlo de una forma, eh, digamos, más general. Bien. Eh, por un lado puede ser que sea a nivel individual, como ya dije, lectura, oración, comunión, devoción hacia Dios, y otra parte que viene aparejada con eso, que es la parte congregacional, ¿no? Si nosotros no le ponemos combustible al auto, no va a andar y no vamos a llegar a ningún lado. Bien, quienes toman este camino se enfrían espiritualmente. Si usted no lee, no ora, no tiene una comunión diaria con Dios, tal vez no tenga tanto tiempo, tantas horas, pero si usted dentro de su trabajo toma algún tiempo para orar, o cuando viaja, o se levanta más temprano, se queda la noche, más tarde orando y leyendo, bueno, es un tiempo que usted puede invertir, ¿no? No todos por ahí tienen el tiempo que quisieran para con Dios, pero usted puede hacer un esfuerzo y encontrar el hueco, el lugar para poder tener su tiempo con Dios, para poder echarle nafta al tanque, ¿no? Bien. Bueno, estas personas que no están firmes, una de las características es que pasa el tiempo, ¿no? Días, meses, años, y siguen en el mismo lugar, ¿no? Y es muy peligroso estar así espiritualmente en un mismo lugar y no poder avanzar espiritualmente, ¿sí? Una cosa puede ser que usted no le den en su iglesia el alimento espiritual que necesite, o se lo den y usted no lo coma, o tal vez usted por su cuenta no come, ¿no? Digamos, todos comemos todos los días, ¿sí? Así que si uno come para alimentar su cuerpo, que necesita ciertas vitaminas, minerales y otras cuestiones para estar bien, saludablemente, cuánto más tiene que comer y alimentarse de Dios, de las cosas de Dios, para estar fuerte, firme, saludable espiritualmente, ¿sí? Dios quiere que seamos saludables espiritualmente, ¿sí? Bien, tenemos que encender el fuego del Espíritu Santo. Si usted está medio apagado, bueno, empiece a orar, si tiene lenguas, hable en lengua, ayune también, es una actividad, un arma espiritual muy fuerte, el ayuno. Si hay algo en su vida que no está bien delante de Dios, póngase a cuenta con Dios, arrepiéntase, y Él le va a limpiar. La sangre de Jesús viene sobre aquellos que se arrepienten. Bien, los frutos del discípulo determinan el lugar que tiene Dios en su vida, ¿sí? Si nosotros, lo que nosotros hagamos, digamos, es lo que determina qué lugar tiene Dios en nuestra vida, ¿sí? Y el valor que tiene Dios para nosotros. ¿Amén? Bien, ahora quiero hablar de la firmeza de la parte de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es algo muy importante la doctrina, ¿sí? Es el conjunto de enseñanzas básicas dadas, o sea, en la doctrina bíblica, ¿no? La doctrina apostólica es el conjunto de enseñanzas básicas dadas por Jesucristo,
Usted las va a encontrar en los evangelios y va a encontrar en las cartas apostólicas ciertas repeticiones de la doctrina o correcciones. Sí, ya desde la iglesia primitiva empezaban a aparecer las herejías, horrores de la fe, falsas doctrinas, y ese es el fundamento, justamente la sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina es una palabra que yo inventé o que está de moda, sino que está en la Biblia la sana doctrina, en el libro de Tito, cuando habla de la doctrina de Cristo, ¿sí? Es el fundamento o base de la iglesia, es básicamente lo que creemos, lo que hemos aprendido, lo que está escrito en la Biblia, que tomamos como verdad absoluta en cuestiones de fe, ¿sí? Tenemos que desarrollar, como hijos de Dios, convicciones fuertes y profundas en la palabra de Dios. Tenemos que ahondar bien adentro de la palabra de Dios tiene que meterse, ahondar bien dentro de nuestra alma y nuestra mente espiritual, tiene que ser grabada. El motivo por el cual muchos a veces no perseveran, no están firmes en la fe, en la doctrina, es que no tienen raíces bien profundas en el Señor, ¿sí? La palabra de Dios no echó raíces en su alma. Puede ser que no haya tomado la palabra de Dios en serio o no le haya dedicado, como ya dije, el tiempo necesario para grabarla en su alma. ¿Sí? En la parábola del sembrador, es una parábola que se encuentra en los evangelios, en la cual Jesús habla de 4 tipos de creyentes, y vamos a encontrar en el segundo grupo de creyentes, es aquel donde la semilla cae en tierra de piedra, ¿sí? En pedregales, dice. En la versión Reina Valera, dice. Dice de la siguiente forma en Mateo 13, del 20 al 21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra de Dios, ¿no? Luego tropieza. ¿Sí? Acá Jesucristo está hablando de personas que no han echado raíz, ¿sí? Que no han echado raíz suficiente en Dios, en la palabra, dice, sino que es de corta duración. Y por causa de esto es cuando viene la dificultad, se apartan, se van del camino de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante que usted y yo dediquemos tiempo a la palabra, especialmente cuando uno recién se convierte, es muy bueno pasar más tiempo con Dios para que eso se instale bien adentro de nosotros y bueno, y después seguir alimentando eso, ¿sí? Uno puede decir, pero ya lo sé, ya lo conozco, ya lo leí. Bueno, no importa. Usted tiene que siempre volver a los principios de la fe, a la lectura, a las cosas básicas, a recordarlas, refrescarlas, fortalecerlas, ¿sí? Fortalecer su fe. Me acuerdo Rolando hablaba de la palmera, que era un árbol que echaba raíces muy, muy profundas. Bueno, así tenemos que ser nosotros, echar raíces muy, muy profundas en Cristo, en la palabra de Dios, que la palabra se meta bien adentro de su corazón, de su mente, de su alma, memorice, estudie la palabra, aprenda ese versículo de memoria, que eso lo va a ayudar y el Espíritu Santo se nos va a traer en momentos de necesidad. El encargado de grabar la doctrina de la palabra, la sana doctrina, es el Espíritu Santo, pero bueno, usted tiene que hacer su parte también, usted tiene que leer, orar, ¿sí? Hay cosas que dependen de Dios, hay cosas que dependen de nosotros, ¿sí? No podemos pedirle a Dios que haga lo que nosotros nos corresponde y que nosotros hagamos lo que a Dios le corresponde, cada uno con lo suyo. Bien, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, ¿sí? Y recordar las cosas llevándonos siempre en el sentido de la palabra de Dios, ¿sí? Si usted se siente guiado a hacer algo que no va de acuerdo a la palabra, no es Dios quien lo está guiando, sino su propia carne o el diablo. San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acá mismo Jesucristo nos está diciendo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra. Amén. Recuerde que su palabra, la palabra de Dios, lo que está escrito es su voluntad, ¿sí? Tan simple como eso, ¿sí? Más claro, échale agua, como decían algunos. Bien, la palabra de Dios, algunos aspectos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es atemporal, no cambia, no tiene fecha de vencimiento, no es que lo que está escrito fue para ese tiempo, para ese contexto, para ese lugar, sino que la palabra de Dios es para todos los tiempos, sino como Jesús dijo, vayan y enséñenle a toda la gente del mundo todo lo que yo les he enseñado. Si la palabra estuviera vencimiento, como Jesús va a decir eso, ¿no? Amén, la palabra de Dios, recuerde, tiene vigencia hasta la eternidad. Si no tiene una fecha de vencimiento, no es como un producto, ¿no? Como algo que usted compra en un supermercado, no un servicio, que
tiene una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento, perdón. La palabra de Dios permanece para siempre. Sí, el mundo va cambiando con su paradigma, su manera de pensar, su creencia, moda, cultura, pero Dios no cambia y tampoco su palabra, ¿sí? Y en esto a nosotros nos da un ancla firme para nuestra alma, para poder tener una estabilidad. Imagínense si Dios cambia, si Dios fuera ciclotímico. Un día dice una cosa, otro día dice otra, nos volveríamos locos, ¿no? Pero bueno, usted puede confiar en la palabra de Dios, que lo que dice es la verdad. Amén. Bueno, usted va a encontrar que muchas personas quieren darle una vuelta de rosca a la palabra de Dios para adaptarla a sus propios deseos malos, impíos, ¿no? Esto a veces, muchas veces con el fin de obtener una ganancia deshonesta, quitarle la plata a la gente, ¿no? A veces las personas se dejan arrastrar por falsos maestros que los llevan por el engaño, ¿sí? Que no los edifican, ¿no? Los verdaderos maestros de la palabra es aquel que lo va a edificar, le va a decir la palabra de Dios, por más dura que sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada doble filo, y duele y corta, le va a hacer bien, porque es la palabra que corta, pero que te sana interiormente, hermano. La verdad te edifica, te eleva espiritualmente. La mentira no, la mentira hace que vos te pierdas. Bien, vemos que también Dios está trayendo mucha revelación a través de la palabra en estos tiempos, de temas como el discipulado, el Espíritu Santo, la sanidad física, la liberación. Bien, que también por ahí va a encontrar también a veces que dentro de iglesias hay por ahí quienes resisten estas cuestiones que ya he mencionado, y les cuesta mucho creerlas porque han sido enseñados a no creerlas, ¿no? Y bueno, les genera una lucha interior muy fuerte. Bien, otra de las cuestiones, temas de los cuales quiero hablar, que a Dios nunca le agrada las mezclas, ¿no? Las mezclas con las cosas del mundo. A veces vemos y escuchamos, muchas veces, repito esto que ya he dicho, también ha dicho Rolando, en otros mensajes, que por ahí usted va a encontrar iglesias de homosexuales, iglesias donde hay puntos eh, o doctrinas que están, como ya dije, le dan una vuelta de rosca, están torcidas, chuecas, ¿no? Eh, a veces vemos gente que escuchamos o vemos gente que estaba en la doctrina, que caminaba bien con el Señor, y de un día al otro sale con cuestiones, creencias, disparates, acá aparece el libro de cuentos, de cuestiones absurdas, fábulas, como dicen las escrituras, eh, que, se, que vendrá maestro conforme a sus concupiscencias. En Santiago 4, del 4 al 5, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Sí, Dios no quiere que nos contaminemos, nos mezclemos con las cosas del mundo, con el pensamiento, básicamente, porque todo arranca desde la mente. Si tenemos que tener nuestra mente renovada en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas de Cristo, no contaminarnos ni mezclar lo santo con lo impuro, con lo profano, ¿sí? La luz con las tinieblas, no hay comunión, así que velemos que lo que pensamos, lo que enseñemos sea de acuerdo a las escrituras, a la palabra de Dios, a la sana doctrina, ¿sí? Los resultados de la firmeza espiritual es el crecimiento espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento espiritual, hablamos de crecimiento de los frutos del Espíritu Santo, sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, ¿sí? Bien, no podemos progresar espiritualmente, tampoco perseverar, no podemos progresar espiritualmente sin perseverar continuamente en la sana doctrina, en aquello que hemos aprendido, ¿sí? Un empleado o un atleta no crece si no persevera, ¿no? Si usted trabaja y quiere crecer, va a crecer. Si usted trabaja bien, si usted persevera, va todos los días a trabajar, cumple, hace todo, ahí crece, puede crecer en su trabajo, ¿sí? Lo mismo un atleta. Si el atleta no se ejercita, no se entrena, no corre de acuerdo, digamos, a las reglas, ¿sí? Tampoco va a ganar, va a ser promovido, ¿sí? El crecimiento espiritual no es solamente para la salvación del alma, ¿sí? Sino también es ser para crecer como Jesucristo, en carácter, en obra, ¿sí? Bien. Dice en Primera Tesalonicenses 3, del 11 al 13,
¿sí? Tomo el libro de Tesalonicenses que Pablo les escribe a los tesalónicos, dice más, el Dios mismo y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Sí? Acá Pablo les escribe unas palabras muy lindas a los tesalonicenses de elogio. Dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor, más en amor unos para con otros y para con todos. Acá Pablo estaba viendo que el amor de ellos estaba creciendo en una iglesia que tenía crecimiento espiritual, así también nosotros, ¿no? Tenemos que crecer en el amor hacia los hermanos, en el amor hacia Dios, amén, en la santidad delante de Dios. Bien. Bien, otra de las cosas que nos ayuda digamos, como resultado de la firmeza, otro de los puntos importantes, es alcanzar promesas, ¿sí? La perseverancia en la doctrina nos permite y nos abre la puerta para el cumplimiento de promesas, ¿sí? Todos queremos respuestas de Dios en nuestra vida, todos queremos respuestas de Dios para nuestras oraciones, ¿sí? Motivos por los que oramos desde hace largo tiempo, queremos verlos cumplidos. Por esto es necesario perseverar en la oración, estar firme, sí. No podemos pretender de que venimos un día a una reunión, no hacemos nada, no estamos firmes en Cristo en la fe y después que Dios nos responda y nos saque de todos los problemas. Bueno, así no funciona. A veces las cosas llevan tiempo y, digamos, con las cosas de Dios uno no puede jugar, ir y venir, sino que usted tiene que tomar una posición de firmeza, ¿sí? Especialmente para crecer y para ver las promesas cumplidas en su vida. Bien. Dice en Hebreos 6, del 11 al 12, pero deseamos que cada uno de vosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Amén. ¿Sí? Así que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Sí? Dos cosas que tenemos que tener: fe y paciencia, ¿sí? A veces las cosas Dios responde enseguida, y a veces demora un tiempo, pero si seguimos perseverando en eso, vamos a ver la gloria de Dios, la respuesta a nuestras oraciones, las promesas cumplidas. Bien. Por supuesto que la promesa más importante que Él nos hizo es la vida eterna, ¿sí? Y es importante la firmeza, la perseverancia y todos los puntos que yo mencioné para poder tener salvación, ¿sí? No quiero hablar si la salvación se pierde o no se pierde, no es el tópico de hoy, pero es importante permanecer y perseverar en la fe. Bien. Enemigos de la firmeza. En primer lugar, quiero hablar de el enemigo interno. Cuando hablamos del enemigo interno, hablamos de los deseos de la carne, ¿sí? Cuando hablamos de los deseos de la carne, son andar conforme a las concupiscencias, a los deseos que uno tenía conforme cuando estaba en la ignorancia, cuando no conocía a Dios, uno no conocía a Dios. Eso nos lleva al pecado, nos lleva a alejarnos de Dios, ¿sí? A la inestabilidad, a todas las cuestiones y puntos que yo mencioné anteriormente, nos lleva al desinterés, ¿sí? Bien. Externos es el mundo y su seducción, ¿sí? Uno es el mundo y su seducción, que funcionan con los deseos de la carne, interactúan, el interés por las cosas de afuera, por el pecado, volver a Egipto, volver a las cosas del mundo, retroceder, ¿sí? No somos de los que retrocedemos, no tenemos que retroceder para perdición, sino avanzar para alcanzar la recompensa completa en Cristo Jesús, ¿sí? El engaño del mundo y su falso atractivo, ¿sí? En muchas tentaciones el mundo nos atrae con mentiras, con engaños, nos quiere hacer volver al pecado, ¿sí? Manejado por el diablo, ¿sí? El mundo está bajo el gobierno del maligno, el enemigo, estamos en un conflicto espiritual, ¿bien? El diablo es el enemigo que va a hacer todo lo posible para que usted vuelva al mundo, para que usted vuelva a su vida de pecado, a su vida de perdición, a estar mal, destruido, a estar enfermo, con muchas vicisitudes, con muchos problemas en su familia, en su matrimonio, en sus relaciones, en su economía, en todo. Si se puede meter, lo va a destrozar, ¿sí? Él no vino para hacer bien, sino para robar,
matar y destruir. Es por eso también que usted tiene que crecer y afirmarse en la fe para poder vencer. Dios lo va a ayudar, pero como ya le dije, usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que ir a la pelea, no se quede, no retrocede. Está en una guerra espiritual y tiene todas las armas para ganarla, ¿sí? Pero tiene que usarlas, ¿sí? Si usted no usa las armas, si es una guerra uno no usa las armas nadie las va a usar por usted, ¿sí? Dios lo ayuda, pero usted use las armas. Dice, 2 Corintios 10, 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Repito esto, 2 Corintios 10, del 4 al 5. Todos somos atacados espiritualmente por el diablo, así que hay que resistirle firme en la fe. Dice 1 Pedro 5, 8 al 11, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario no es vuestro amigo el diablo, sino vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistirle firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? O sea que el diablo ataca a todo el mundo, digamos, todos los hermanos que están en el mundo, ¿sí? Al que está en el mundo ya lo tiene prisionero, ya lo tiene cautivo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Repito, esto es primera de Pedro 5, del 8 al 11. ¿Sí? Esta guerra espiritual, de resistir al diablo, lo hacemos a través de la oración y el ejercicio de la autoridad espiritual. ¿Sí? Nosotros tenemos armas espirituales como es la oración, el ayuno, la palabra de Dios, el ejercicio de la autoridad espiritual, cuando hablamos palabra de Dios, reprendemos, ¿sí? Así que esto es una cosa que usted tiene que hacer constantemente, continuamente, ¿sí? No es algo que usted hace una vez, sino que el diablo va a buscar a los más débiles. Si usted está débil, está poco firme, lo va a atacar y lo puede sacar. Así que no se confíe, sino que póngase firme en la fe, en las cosas de Dios. Bien. Y en 2 Tesalonicenses 2, del 15 al 17, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Dios, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza para por gracia, conforte vuestros corazones y afirme en toda buena obra y palabra. Bien, Dios quiere que usted esté firme en la fe, que crezca, que viva feliz, que viva bien, pero para lograr es fundamental permanecer en Cristo y retener la doctrina. ¿Sí? Sigan firme en Cristo, la fe común en Jesucristo. Dios lo bendiga grandemente. Hasta luego.